Entonces, buenas tardes a todos y a todas. Hoy vamos a iniciar el tema de la cuarta sesión que tiene por nombre mutaciones. A ver, ¿qué es una mutación? ¿Cómo podemos definir mutación? ¿Qué es una mutación? ¿Qué creen ustedes? Voy a regalar puntos hoy, 5 puntos que responden, que participan, y los voy a anotar. ¿Qué es una mutación? Un desorden genético. Un desorden. ¿Quién habló? Iris. Tienes que decir mi nombre porque ya no puedo ver. Iris, muy bien, Iris, 5 puntos ahí que vas a ir guardando. Un desorden genético. ¿Qué más es una mutación? Cambios anormales. Cambios anormales. Sí, puede ser. ¿Quién habló? Darjeeling. Gracias, Dashlyn. ¿Quién más? ¿Qué más? Eh, Uniones Desorden de celular, diferentes, Uno a la vez, algo uno a la vez. que la célula está anormal, Ajá, ¿qué más? uniones de células diferentes, no sé. ¿Qué más? Por ahí te dan la idea. que la célula tiene, o sea, deformación, un cambio genético. Un cambio genético. Bien, ¿quién habló? Ryan Navarro. Ok, Ryan. Bien, una mutación no es más que una alteración o un cambio en la información genética. Ahora, que no solamente es que es mala, hay mutaciones que no son tan malas. ¿Y que cómo ocurren? Bueno, puede ser al azar, puede ser inducida, porque el ser humano puede inducir mutaciones, puede ser al azar, puede ser producto de la luz solar, de productos químicos, de muchas cosas más. Pero una mutación se define como una alteración o un cambio en la formación de una secuencia de ADN o de ARN, hablando genéticamente. Hay un cambio, una alteración, un desplazamiento, una introducción, una deserción, una inserción en alguna secuencia de la molécula del ADN o también del ARN. Y esto produce cambios genotípicos y a su vez cambios fenotípicos. Pueden ser fenotípicos, a veces no son fenotípicos, pero la mayoría de veces sí ocurre. Por ejemplo, de fenotípicos, que sí se observa, síndrome de Down. El síndrome de Down, que no es más que una trisomía 21, entonces ahí sí podemos observar fenotípicamente a la persona que tiene síndrome de Down. Un cambio que no se observa fenotípicamente, las personas que tienen anemia. No se puede observar fenotípicamente, pero genotípicamente y fisiológicamente sí se nota en las funciones que tiene la persona, en la forma de los glóbulos rojos que no tienen forma normal porque tienen anemia falciforme. Hay una deformación en la forma cóncava de los glóbulos rojos. Entonces es una característica de una mutación que no podemos ver fenotípicamente, pero que sí se nota en la fisiología, en una alteración en la fisiología y pues por supuesto en el mismo genotipo, porque se puede transmitir a otra generación. Pero antes de iniciar, vamos a hablar un poquito de la célula. ¿Recuerdan en sus clases de primer año que hablábamos de la unidad estructural y funcional de todos los seres vivos y que se denomina célula, que puede ser animal, que puede ser vegetal y que también puede ser eucariota o procariota? Dentro de la célula hay estructuras o organelas. Una de esas organelas muy importante dentro de la célula eucariota es el núcleo. Y el núcleo, dentro en el nucleolo, tiene la información genética o los cromosomas de cada ser vivo, llámese planta, animales, dentro de los animales, nosotros los seres humanos. Y esos cromosomas que en el ser humano, ¿cuántos cromosomas tenemos nosotros? ¿Cuántos cromosomas tiene el ser humano? 10 puntos. Pero a 10 puntos. A la una,
porque ahorita comienzan a googlear. ¿Cuántos cromosomas tiene el ser humano? Nadie. 46. Ok, muy bien. 46 cromosomas que tiene el ser humano, 23 que vienen de mamá y 23 que vienen de papá, hacen 46. Cada uno de esos cromosomas, como los vemos aquí, tiene estructuras superiores en el centro. Cada una de esas estructuras entonces está formada por más genes y esos genes están formados por moléculas o la molécula del ADN, que no es más que nuestra molécula de la vida que almacena toda nuestra información genética de por qué somos así, alto, flaco, de color blanco, todo está almacenado en esa famosa molécula descubierta por James o describida por James Watson y Francis Crick en 1953. Luego de numerosos estudios previos de otros científicos más, ellos descifran cómo es el orden de la molécula del ADN y cómo se dan esos enlaces y cómo no. Entonces, este es más o menos de cómo se ve la secuencia de la molécula del ADN. ¿Y por qué estamos explicando esto? Bueno, porque aquí es donde ocurren esos cambios, esas mutaciones, esas alteraciones ocurren aquí en la molécula del ADN. ¿De qué está formada una molécula del ADN? Está formado de azúcares. Esto que está aquí son azúcares, un azúcar de 5 carbonos o una desoxirribosa, en el caso del ADN, por grupo fosfato de fósforo y bases nitrogenadas. Esas bases nitrogenadas pueden ser adenina, citosina, guanina y timina para ADN. Entonces, ahí se sabe que esas bases son complementarias, es decir, siempre citosina se une con guanina y siempre adenina se une con timina. Eso es importante entenderlo. Como yo sé aquí, estas en celeste son las bases nitrogenadas, o sea, estas 4 que están aquí. ¿Cómo yo sé quién se une con quién? Fácil. Entre adenina y timina siempre hay 2 puentes de hidrógeno. Y entre citosina y guanina siempre hay 3 puentes de hidrógeno. Entonces, si a mí me dan este segmento de la molécula del ADN y me dicen cómo se llama esta base nitrogenada que está aquí, yo solamente digo, hay tres enlaces. Entonces puede ser esta que está aquí sea citosina y esta que está acá sea guanina y así fácil. Acá sí sé que es adenina y timina porque hay 2 enlaces de hidrógeno. Y ya yo sé que en 2 enlaces de hidrógeno está entre adenina y timina. Entonces, así uno se da cuenta fácil. Esto es para recordar un poco lo que uno ve por ahí en tercer año y también lo ve por encimita, habla un poquito en cuarto, ni tanto, pero más en tercer año. Estas son las partes de un gen, porque siempre escuchamos de que los genes, ¿y qué son eso? ¿Qué es eso de los genes? No es más que una porción o un segmento del cromosoma. Y ese gen está formado por los exones, por los intrones y por luego al final otros exones. Así que eso es un gen, una forma alternante, un segmento de un cromosoma. Aquí lo podemos ver. Esto solamente es para recordar estructuras de un cromosoma. Ya hemos dicho que tenemos 46, pero vamos a ver la estructura. La parte superior, que es conocida como los telómeros, y en el centro son los centrómeros. Esto es importante para entender un poco más de las mutaciones. Estos de arriba se les dice brazo corto, P, y los de abajo se les dice brazo largo, Q. Y ambas son las que se conocen como las cromátidas hermanas. Siempre en los libros le van a hablar de las cromátidas hermanas, la separación de las cromátidas. ¿Y qué es eso de las cromátidas? Bueno, el cromosoma está formado por 2 cromátidas. Aquí, uno del lado este de acá y otro, son dos cromátidas. Eso es lo que habla los libros o lo que encuentran de las cromátidas. Y esto que está aquí, que parece una lombriz, un macarrón, todo eso es el ADN, la secuencia de la molécula del ADN, que le hemos visto aquí, en este segmento que está aquí. Así, es una cadena helicoidal, una doble hélice.
Bien, entonces hemos hablado de las características de un organismo diploide, haploide, poliploide y aneploide. Nosotros los seres humanos somos 2N, diploide. Tenemos 46 cromosomas y de esos 46, 23 vienen de mamá y 23 vienen de papá. Pero hay organismos que son haploides, es decir, solamente tienen la mitad de la información genética. Ejemplo de esos organismos haploides, los gametos, el espermatozoide y el óvulo. ¿Por qué? El espermatozoide lleva 23 cromosomas, el óvulo que tiene mamá lleva a los otros 23. Cuando se unen, forman el feto, el bebé, y ese bebé es un organismo 2N, o sea, diploide. Tiene di de 2, tiene la información de mamá y la información de papá, por eso que somos diploides. Pero en la naturaleza, sobre todo en las plantas, hay una característica que se conoce como poliploidía. Y hay muchas plantas que son poliploides, o sea, que son 3N. Hay una alteración o una mutación genética cromosómica que causa que generalmente esas plantas produzcan descendencias que no se pueden reproducir luego entre ellas. Y hay una serie de eventos y eso genera aislamiento o producción de nuevas especies. Eso es todo un tema que podríamos pasar aquí días hablando, pero que existe la poliploidía dentro de los organismos y aneploidía también. Por ejemplo, el arroz es un tetraploide. Entonces eso tiene que ver cómo después no se puede reproducir en forma salvaje con las especies salvajes de arroz que hay en África, sobre todo en América. Ahora entramos al tema de las mutaciones. ¿Qué es una mutación? No es más que una alteración, ya lo hemos visto, que es una alteración, un error, un cambio que hay dentro de la secuencia de la molécula del ADN o dentro del ARN, que también puede ocurrir. Y los tipos de mutaciones según la célula pueden ser células germinales, se transmiten a la descendencia, células somáticas confinadas al individuo afectado. Aquí se me fue, afecto, es afectado. Germinales tiene que ver con la reproducción y las somáticas son todas las células de nuestro cuerpo, con excepción del espermatozoide y del óvulo. Y según el tamaño de la mutación, pueden ser a nivel de genes, a nivel de todo el cromosoma y a nivel genómica, de todo el mismo. Entonces ocurre un desastre, ¿no? De todo a nivel de la misma genética, todo el genoma que hay. Hay errores por múltiples y pues se puede ver fenotípicamente en la persona. Una mutación génica, por ejemplo, que es un cambio, son aquellos que solo afectan a nucleótidos aislados. Aquí podemos ver una cadena, un segmento de la cadena del ADN. Esta es una cadena normal formado por las bases nitrogenadas citosina, adenina, timina, citosina, adenina. Es una secuencia, timina, citosina, adenina y timina. Ok, ya sabemos, y como lo hemos visto anteriormente, de que siempre hay una secuencia y de quién se une con quién. Aquí dice que hay un cambio ahora en una base individual. Miren arriba, citosina, está bien, citosina, adenina, está bien. La base no ha tenido cambio. Pero ¿qué pasa aquí? Aquí debería ir en la base adenina. Pongámosle que este es un gen que codifica una proteína para formar la piel. Pensemos, ¿no? Estamos hipotetizando o haciendo una predicción de algo. Pero ocurrió una mutación porque usted se cortó y cuando usted se cortó, eso tiene que sanar, cerrar a punta de división celular. Pero hubo un cambio, una mutación y donde tenía que aparecer A, apareció C. Probablemente eso no pase mucho, nada, porque es solamente a nivel de una base. Pero entonces luego aparece que acá hay otro cambio, hay una adición. Aparecen dos bases nitrogenadas, guanina y guanina, donde no tenían que aparecer. Y en el caso de acá falta una. O sea, hay diferentes casos de mutaciones ahí. Puede aparecer una, aparecen varias o se desaparecen. Y eso causa alteraciones ¿en qué? Altera el patrón de lectura y la proteína que se necesita formar se va a alterar. Entonces el organismo puede tener, por ejemplo, producción. En un caso radical, pensemos que las células de la piel
no se producen y te aparecen otras células, todas anormales, y entonces ahí ves que aquí hubo una mutación y puede ser a nivel orgánico, sistémico, pueden ocurrir esas mutaciones génicas. También hay a nivel cromosómico, se ven afectados los cromosomas, el mismo cromosoma, la forma del cromosoma se ve aplicado y la forma de cómo puede ser afectado es por delección, por duplicación, por inversión, por inserción y por translocación. Más adelante vamos a ir viendo las enfermedades, por ejemplo, por inserción, aparece un cromosoma de más y lo que se conoce como trisomía 21 o síndrome de Down. Aparece un cromosoma de más, 3 cromosomas cuando son 2 en el par 21 aparecen 3, entonces eso es una afectación cromosómica y eso genera que usted puede ver un niño, una persona que tiene síndrome de Down, como puede ser afectada, no afectada, sino como varía fenotípicamente, es decir, su forma de cara, tiene un patrón. A algunos les afecta la parte cognitiva, a algunos no. Hay muchas variaciones, depende de qué tan fuerte haya sido afectada la parte genética. Aquí lo vemos, en eso de la genómica, aquí vemos 3, en el 21 vemos que aparecen 3, miren que en todos los demás hay 2, en el par 1 hay 2, mientras que en el par número 21, perdón, aparecen 3. Entonces ahí hay un cambio en el cromosoma y eso genera pues que la persona tenga síndrome de Down. Nuevamente vemos los daños que ocurren en la mutación del ADN. Uno de los daños puede ser por una simple ruptura, pero también puede ser por una doble ruptura y por daños químicos. Esos son ejemplos de cómo pueden ocurrir las mutaciones. Las mutaciones también pueden ser aleatorias. Por ahí siempre preguntan, profe, ¿eso por qué ocurre? Bueno, pueden ser aleatorias en la naturaleza, puede ser agente químico, la luz solar, muchas cosas pueden causar una mutación. Pueden ser inducidas también por el hombre puede jugar con eso y modificar genéticamente organismos. Y por ejemplo, tenemos que esas mutaciones pueden generar adaptaciones fisiológicas. Pensemos en que esta es una planta, esta planta vive en áreas calientes. ¿Me escuchan? ¿Todos pueden ver la imagen? Sí, profe. Ok. Sí. Esta es una planta que vive en área caliente. Y luego por aquí van los hijos. Este es un hijo, este es un hijo. Este hijo tiene otros hijos más. Pero por aquí ocurre una mutación, un cambio. Y luego se expresó que en estos hijos de por acá que están en color negro, se pueden adaptar y pueden vivir en áreas ya frías. Y usted dice, pero aguanta, pero si es que la planta esa siempre ha estado en área caliente. ¿Y por qué aparece en áreas frías ahora? No, eso debe ser otra cosa y probablemente sea lo mismo genéticamente, pero con algunas adaptaciones por mutaciones y usted ve que la planta aparece aquí abajo, donde está aquí, que eran cerca de la playa y luego aparecen también, algunos individuos aparecen por allá arriba por las montañas. Entonces eso se llaman adaptaciones fisiológicas porque hubieron cambios o alteraciones genéticas y que le permitieron a esa planta adaptarse a lugares más fríos. También ocurren al azar, que probablemente sea un solo linaje en el que usted vea esa mutación. Por ejemplo, este señor tenía, su tatarabuelo tenía los ojos celestes. Ninguno de todos estos por acá sacó nada de los ojos celestes. Solamente este grupo que él tuvo 2 hijas. Y esta hija de aquí tuvo 2 más. Y en esta descendencia de esa nieta de él, de esta, sería bisnieta, tataranieta, 1, 2, 3. Por aquí ella tuvo un hijo y ese hijo tuvo los ojos celestes y sus 2 hijos también los ojos celestes. Entonces ahí, porque hubo un cambio, una mutación, algo pasó en los genes que expresaban el color de los ojos, que se hereda, y luego al azar pues aparecieron, que se expresó los genes y apareció por esa mutación, se expresaron y aparecieron los ojos de otros colores o lo que sea que se haya pasado en esa generación. Esa es una forma como más fácil de ver cómo ocurre la mutación y que no siempre es mala. También hay mutaciones que son bastante buenas o cambios. Aquí nuevamente vemos los tipos de mutación cuando hablamos de inserción. Esta es una cadena normal aquí.
y uno puede ver entonces que hay una inserción, ¿no?, de este segmento de AT, que no es más que adenina y timina, y uno puede ver que se inserta un segmento más del ADN que no es común. Acá vemos de elección, es que hay una falta o se pierde una secuencia de bases nitrogenadas llamada guanina y citosina. También ocurre transición y transversión, y hay diferentes ejemplos de transversión. Ahora, si en nuestro cuerpo hay daños y mutaciones, la pregunta es, ¿pero hay un mecanismo natural que te permita reparar esos daños? Sí, pues probablemente hay algunos mecanismos naturales que nuestro mismo cuerpo trata de reparar esa molécula del ADN que ha sufrido daños, que a veces son efectivos y que a veces no son tan efectivos, y se utilizan proteínas y demás para reparar esos segmentos de la molécula del ADN que ha sido dañado. Y hay diferentes métodos, se utilizan, por ejemplo, otros segmentos de moléculas de ADN, transferasas, proteínas y demás que se utilizan. Incluso se utilizan bacterias y virus como los vectores o los vehículos para ir a la molécula del ADN y llevar una secuencia y tratar de reparar eso. Eso es lo que se conoce como terapia génica. Llevas un vehículo como un virus, una bacteria, lleva una información, entra a la célula, se replica con el ADN y le lleva, como quien dice, te faltaba este pedazo, se une ahí, y entonces cuando el ADN se duplica y forma proteínas, ya la proteína debe, entre comillas, estar reparada y debe tener su función normal. Entonces eso es lo que actualmente las personas dicen, los médicos dicen, vamos a darle terapia génica para que ese error genético no siga ocurriendo más, y en las siguientes generaciones tampoco ocurre, porque es transmitible a las siguientes generaciones. Eso se conoce como terapia génica o terapia genética. Aparece también otro tipo de mutación muy famosa, que es una de las enfermedades que más causa muerte hoy en día por encima del COVID, y bueno, cerca por ahí por el hambre, que no es más que el cáncer, y que puede ser por cáncer de leucemia en los glóbulos blancos, puede ser también por linfomas o en el cáncer linfocito, sarcoma, huesos, músculos, también puede ser carcinoma en el epitelio, piel, glándula y mama, próstata, no sé cuántos tipos de cáncer hay ya actualmente. Entonces, que también ocurre por una mutación. Todos nacemos con oncogenes. Dentro de los genes hay oncogenes que algunos se activan, otros no se activan, pero todos tenemos esos oncogenes y que algunos se activan, que probablemente sea la alimentación, que la exposición al sol, que muchas otras cosas que podrían ser. Todavía se está estudiando el genoma del cáncer o de los tipos de cáncer para ver cómo se puede tratar o combatir, ¿no?, esta enfermedad que es producto de una mutación. Pues aquí está la metástasis, que no es más que cuando ya las células comienzan Lo que en realidad ocurre con el cáncer es que no es más que una mutación, que las células comienzan a crecer sin función, en desorden, y van entonces acabando con los órganos donde estén, con las otras células que tienen función, y van afectando todos los órganos principales, y entonces la persona pues pierde su funcionalidad fisiológica y entonces muere. A menos que entre en tratamiento y que se pueda reducir, se pueda combatir y que pues sea efectivo. Entonces aquí vemos algunas variaciones, algunos tipos de mutaciones que causan cambios o algún tipo de alteraciones. Una de ellas, aquí vemos una variación en el ADN que causa cambios no perjudiciales. Por ejemplo, en esta vemos, hay alteraciones, las banderitas significan donde hay cambios, pero la persona no tiene variaciones perjudiciales, porque lo que cambia entre ellas dos, por ejemplo, es el color de los ojos, el tamaño, uno es más alto, el otro es más bajo, el color de los ojos son chocolate, y esas modificaciones o esas mutaciones o alteraciones dentro de la parte genética no tiene cambios dañinos, porque la única diferencia es que esta persona es más alta, con ojos celestes, este es más bajito, y eso ocurre dentro de nosotros, por ejemplo, que vemos que los europeos son más altos, color cabello amarillo, ojos celestes, nosotros somos más bajos, ojos negros, ojos chocolate, cabello negro. Entonces son mutaciones o cambios, pero que no generan, no tienen
efectos negativos. Sin embargo, hay efectos que sí tienen parte negativa, ¿no? Por ejemplo, aquí ocurre una mutación. Miren, esta persona es una persona sana. Aquí vemos la secuencia. Pero en esta persona, donde está la banderita, hay una variación en la parte genética, un cambio, pero ese cambio no es bueno, es perjudicial. ¿Y qué generó? Ese cambio generó que la persona no produzca la suficiente cantidad de plaquetas y fibrinógenos y demás, que son los que permiten la coagulación, y entonces la persona cuando se corta básicamente bota toda la sangre porque no tiene un proceso de coagulación, que están involucrados las plaquetas, unas proteínas que se llaman fibrinógenos y otras más, otros procesos más. Entonces esa parte de genética produce que la persona sea una persona hemofílica. Y entonces esa mutación en este caso sí fue dañina, porque eso fue un error y ahora la persona pues tiene que tener mucho cuidado. Lo mismo sería con anemia falciforme, con síndrome de Down, con síndrome de Turner, con Klinefelter y una serie de eventos de trastornos genéticos que hay. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Nadie? No, profesor. ¿Todo clarito? Sí, profe. ¿Seguro? Bien, entonces la genética del cáncer, como yo les dije, en las causas genéticas pueden ser tres tipos de genes: oncogenes, que, no es, que promueve la proliferación celular, o un proto-oncogen. También pueden ser por genes supresores de tumores y pueden ser por genes mutadores. Esas son causas genéticas del cáncer. Hay una metáfora bien conocida por ahí que es la del autobús, que dice que el acelerador del bus sería como el proto-oncogen, el freno, el TS gen, y el saboteador de todo, entonces los genes mutadores. Siempre hay genes mutadores que están saboteando el proceso normal de la replicación de la molécula del ADN, y eso genera errores, y esos errores entonces generan que no se formen las proteínas adecuadas y pierda la función, la célula, donde se ocurre el error, y eso pues se transmite a veces en un cáncer, una formación de células, crecimiento de células de forma descontrolada y sin función. Y también pueden haber cambios ambientales, que se dice que la luz, la exposición a rayos ultravioleta, temperatura, químicos y demás pueden ser promovedores de esos oncogenes que generan o producen la expresión del cáncer. ¿Preguntas hasta aquí? Nadie. Bien, vamos a ver un video corto, no lo vamos a poder ver completo, pero lo importante es que vamos a ver un segmento. Déjenme buscar aquí. ¿Dónde está? Metabolismo celular. No me lo encuentro. Aquí está. ¿Sí lo pueden ver? Sí, profe. ¿Se escucha? No, No, no se escucha. Nada. No, no, nada. Déjenme tenerlo, a ver. Y ignorar.
¿Ahora? Más o menos, profe. Bajito. Existen 5 claves que nos abrirán las puertas del futuro. ¿Se escucha algo? Bajito, profe. Se escucha bajito. En ceros, Es que el mismo video está bajito. Traten de subir el volumen allá para ver. Si lo más que pueda. los seres humanos cada vez somos más inteligentes gracias a la revolución digital y nuestras vidas cambian rápidamente. La segunda clave son los nuevos materiales. Los seres humanos ya no estamos limitados a los materiales naturales. Gracias al desarrollo de nuevos materiales artificiales, hemos alcanzado un punto de inflexión en la historia. La tercera clave es la ingeniería genética. Aunque actualmente haya comida de abundancia, puede que no sea así en un futuro cercano. Pero mediante la ingeniería genética, la humanidad podrá ser capaz de superar esta gran amenaza. La cuarta clave son las mutaciones. Las mutaciones causan enfermedades y son un elemento importante en la evolución humana. En este documental resolveremos los misterios que se esconden detrás de este fenómeno sorprendente. La quinta clave es el sol. La necesidad del ser humano para conseguir energía no parece conocer límites. Actualmente se busca una forma de energía sostenible para el futuro relacionada con el sol. Abriremos las puertas al futuro de la ciencia a través de estas asombrosas 5 claves. Las 5 claves. Cada año, 150 millones de personas enferman en todo el mundo. En África, 1 millón de niños mueren a causa de una terrible fiebre. Sin embargo, algunos africanos son inmunes a esta enfermedad. Empezando por tipos de influenza, que aparecen y mutan cada año, hasta el SIDA, que es una enfermedad incurable. Los virus nos provocan un miedo. No obstante, hay personas que pueden infectarse por el virus del SIDA, pero son inmunes a él. Esta mujer, que cumplió recientemente 77 años, mide menos de 1 metro. Sin embargo, gracias a algunos de sus rasgos genéticos, no tiene por qué temerle a cáncer. Hace que nos inmunes a hacerlo. Europeos que no pueden infectarse de SIDA. Y esta mujer, que nació con el síndrome de Down, pero también con una gran resistencia al cáncer. ¿Cuál es el secreto de estas personas y de las habilidades que les hacen diferentes al resto? Las mutaciones. Semana 20 del embarazo. La mayoría de las mujeres embarazadas se someten a ecografías con el fin de observar el estado del feto. De esta forma, comprueban que el bebé esté sano. En ese punto del embarazo, se puede apreciar la estructura del cerebro y el corazón del feto, así como la forma de sus pies. Las mujeres embarazadas se hacen esta prueba desde las primeras etapas del embarazo para asegurarse de que el niño nacerá sano. La más mínima mutación genética incrementa las probabilidades de que el feto nazca con algún defecto congénito. La mutación es la causa de las malformaciones y anomalías fetales. Esta alteración se produce en el momento de la fecundación, cuando el espermatozoide penetra en el óvulo. Los cromosomas pueden verse alterados en el momento de la unión entre los genomas, o bien puede que sean los propios padres los portadores del gen anormal. Esto deriva en la aparición de mutaciones con características y funciones diferentes. Sin embargo, la mutación es un proceso menos complejo de lo que imaginamos.
Cualquier pequeño cambio en la base del ADN o en una parte de él puede generar una mutación. La pérdida de parte del cromosoma debido a razones genéticas. La superposición de un cromosoma o la inversión cromosómica. La mutación se produce cuando los genes no funcionan correctamente. Al hablar de mutantes solemos pensar en películas. Nos imaginamos a un ser extraño saliendo de la pantalla y a alguien gritando, es un mutante. Pero la mutación no es eso. La mutación genética es mucho más. Profesor, yo no escucho el video. Les hicieran físicamente eso. Lo demás, Se escucha bajito, escucha bien, profe, igual. ¿cómo? se escucha muy bajito. Sí, es que se escucha abajo. No sé si puedan subir más el audio. El máximo ustedes, no es que acá ya lo tengo al máximo también. Sí, tengo al 100 ya. Sí se escucha abajo, pero se logra entender un poco. Sí, tratan de subir el máximo volumen que tienen. Si tienen auriculares, ponerse con los auriculares se escuchan mejor. Lo que quiero que escuchen aquí es algo que es muy interesante y es que le iba a preguntar que no sé si sabían que hay personas que no se pueden contagiar de VIH, igual que hay algunos que son inmunes a la malaria y otros pues que como lo que dicen ellos ahí son como más resistentes al cáncer. Vamos a ver si escuchamos un poco aquí, traten de ponerla ahí si tienen celular o algo al máximo volumen. Después luego van a poder ver el video con más tranquilidad en la casa, directo de YouTube. O les ayudaran a irse al medio con mayor facilidad. Según las investigaciones del profesor Peter Frost de la Universidad de St. Andrews, Escocia, la primera mutación que causó la aparición del pelo rubio tuvo lugar a finales de la Edad de Hielo, hace ya 150.000 años. Hoy en día, más del 80% de los ciudadanos del norte de Europa son rubios. Es más, el gen rubio se ha extendido por todo el continente en tan solo 10.000 años. Según los estudios del profesor Frost, la razón por la que este gen, aun siendo recesivo, se ha extendido en lugar de desaparecer, es que las personas rubias resultan más atractivas para el sexo opuesto. Las diferencias en el color de pelo, de ojos e incluso de piel demuestran que, en un momento dado, se han producido distintas variaciones genéticas, o en otras palabras, mutaciones. Algunas personas poseen habilidades especiales gracias a la mutación. Por ejemplo, aquellos que son inmunes a las enfermedades más temidas por los africanos. Esto ocurre en personas cuyos glóbulos rojos tienen un aspecto similar. Los hombres cuyos glóbulos presentan esta forma son más débiles y a menudo sufren anemia. Sin embargo, las mujeres africanas ven en este tipo de hombre al marido perfecto. Esto se debe a su inmunidad a la malaria. No hay nada más atractivo en un hombre que el hecho que sea inmune a la malaria, aunque eso implique padecer anemia. Este descubrimiento se produjo en el año 1940, cuando un equipo de científicos analizó la sangre de africanos que había sobrevivido tras haberse contagiado de malaria. Los científicos descubrieron que sus glóbulos rojos eran distintos a los del resto de la gente. Estaban ante una mutación. Estas células se denominan células de la hoz porque adquieren la forma de esta herramienta. Pero, ¿por qué las personas con esta característica son inmunes a la malaria?
Los glóbulos rojos normales son células con forma de disco bicóncavo que se encargan de detectar el oxígeno a través de la sangre. Su forma cóncava facilita que se una con el oxígeno. Sin embargo, las células de la hoz llevan menos oxígeno y por tanto requieren el flujo de la sangre. Esto causa anemia. En cambio, esas células no son afectadas por los gérmenes de la malaria. Esto es un glóbulo rojo cóncavo normal. Los gérmenes de la malaria pueden llegar fácilmente a la superficie del glóbulo una vez que éste está infectado. La superficie de los glóbulos se vuelve adhesiva y se cierran entre sí, provocando una inflamación de los capilares. Sin embargo, los glóbulos rojos con forma de hoz no permiten que la infección llegue hasta la superficie, aunque el germen del malaria haya penetrado ya en la célula. Por lo tanto, las posibilidades de que la inflamación se extienda a través de los capilares disminuyen, evitando así la enfermedad. Detener la enzima permite sobrevivir a la malaria durante bastante tiempo, hasta que la enfermedad la alcanza, claro. Por tanto, una mutación que causa una pérdida de función puede ser tan importante como una mutación que aporta una nueva función. Bien, no sé si pudieron escuchar, aparte del video, algunos me dijeron que no pueden escuchar casi nada, ¿no? Pero lo que queríamos ver aquí, o ustedes en casa luego van a ver el video, aquí al final está el link. ¿Me escuchan, verdad? Sí, profe. Aquí está el link en la presentación. Ya la presentación está en la plataforma. Van a verlo en casa con calma y van a poder escuchar preguntas básicas como la primera es, estas personas, ¿por qué no les podía dar malaria? O sea, ¿qué es lo que fiebre amarilla o malaria o paludismo que es producido o transmitido por el mosquito, la hembra del anófele? ¿Por qué no les daba? Básicamente es porque tenían anemia falciforme, que es una mutación que ocurre en una proteína que hace que los glóbulos rojos, como lo vieron en la parte del video, no sean redondos o cóncavos, sino que tienen una forma como una semiluna. Y eso hace que los trofosoditos que transmiten, que inyecta el mosquito, ese protozoario no cause daño tan fuerte en los glóbulos rojos, que lo que causa la malaria es que hay inflamación de los capilares porque los glóbulos rojos, como vieron ahí, se unen y entonces se hinchan o se inflaman los vasos capilares. También hay una parte importante que la van a escuchar es de por qué hay un grupo de personas en el norte de Europa que no se pueden contagiar con VIH, aunque estén expuestos al VIH no se pueden contagiar. Y lo otro es qué pasa con una señora en Ecuador que sufre de un trastorno genético que produce también el enanismo, pero que ella es probable que no le pueda dar cáncer. Entonces eso es lo que van a ver en el vídeo. Aquí está el link para que lo vean en casa, dura como 40 minutos, pero van a ver cosas interesantes que quizás algunos sí sabían, pero otros no, como por ejemplo que hay un grupo de personas que no se puede contagiar con VIH en el norte de Europa sobre todo, y que la explicación de la mutación parece que ocurrió hace tiempo, cuando no sé si alguien ha escuchado sobre la peste negra que hubo de los años 1300 y tanto. Creen los científicos que por ahí ocurrió esa mutación en las personas, y esas personas que no se murieron son las mismas personas que probablemente son las que hoy en día pues no les puede dar VIH. Entonces, para la siguiente clase lo que vamos a hacer es que ustedes van a dar una charla. Somos pocos, así que pueden ser, cada uno toma un tema, van a preparar una charla, van a hacer una presentación PowerPoint, con muchas imágenes, con poca teoría, no escribir periódicos en las imágenes, y van a explicar los temas que están aquí.
del video, lo que van a hacer es que van a ver el video en casa y van a hacer un resumen de qué fue lo que aprendieron. Escúchenlo. ¿Qué aprendieron del video? ¿Qué fue lo que vieron ahí? ¿Y qué aprendieron del video? Van a hacer ese resumen. Va a ser libre. Ustedes lo van a hacer en una página y van a plasmar en ese video qué aprendieron de ese, en un resumen qué aprendieron de ese video. Y también van a preparar una presentación, una charla sobre los temas que están aquí. Van a elegir, cada uno va a elegir libre el tema que quiera. Traten de elegir todos los temas porque siempre eligen los mismos. Solamente hablan de albinismo, anemia falciforme y Down. No hablan de otro tema más. Sí me interesaría que, si hay un tema que a usted le interesa, que sabe que es una mutación, una alteración, y usted quiere hablar, pero que no está aquí, perfecto, usted puede explicarla también. Pero estos son los temas sugeridos. Albinismo, anemia falciforme, Huntington, síndrome de Down, síndrome de Turner, trisomía X, trisomía de Klinefelter. Entonces usted lo va a explicar en la siguiente clase. También le voy a poner una casilla donde va, en la parte de trabajo, donde usted va a poder subir las diapositivas, porque allí le voy a evaluar las diapositivas y su presentación oral. La parte oral tiene un valor del 70%, las diapositivas el 30%. O sea que si usted manda las diapositivas y no dice la parte oral, igual es como que hubiera fracasado. La parte oral vale mucho más que las diapositivas, pero las diapositivas tienen un valor también del 30%. ¿Preguntas? No, profe, todo claro. Los demás, ¿todo quedó claro? Sí, profe, sí. Bien, entonces en resumen, van a ver el video, aquí está el link, lo ven, luego que lo ven, hacen un resumen de qué aprendieron de ese video y preparan una charla en formato con diapositiva. ¿De qué tema? Cada uno va a elegir un solo tema. Por ahí me chatean Martín y dice, profe, ¿son todos los temas o uno solo? Un solo tema. Usted lo elige de estos que está aquí. Si usted quiere elegir otro por fuera porque tiene un interés en común, ok, perfecto. Usted me dice ese día, bueno, yo voy a explicar hoy el síndrome de tal cosa porque es el que causa tal cosa. Perfecto. Eso es contribución al aprendizaje. Así que ahí pueden también tienen esa parte libre, si no quieren hablar de esto. Porque siempre hablan de los mismos, albinismo, anemia y Down. De ahí no hablan los demás.